Estimación del ángulo de fricción interna de materiales granulares no cohesivos. Hola, mi nombre es Orlando Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Santa María la Antigua en la Facultad de Ingeniería y Tecnología, Escuela de Ingeniería Civil. En este video se presentará un ensayo de campo que permite estimar el ángulo de reposo o ángulo de fricción interna de un material granular o no cohesivo. El ángulo de rozamiento interno o ángulo de fricción es una propiedad de los suelos y sirve entre sus varias aplicaciones para determinar la capacidad portante de un suelo y determinar la estabilidad de taludes, resistencia de cimentaciones o cálculo de empuje de tierras. Al estar relacionado el ángulo de fricción con el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto material granular, se hace posible estimar este dato con una prueba muy sencilla que consiste en relacionar las dimensiones geométricas de una pirámide de dicho material. En un material cualquiera, el ángulo de reposo está determinado por la fricción, la cohesión y la forma de las partículas. Por ello, en un material sin cohesión, como es el caso de los materiales granulares, el ángulo de reposo coincide con el ángulo de rozamiento interno. En el caso de materiales cohesivos, es necesaria la implementación de equipo de laboratorio y procedimientos normados por la ASTM D3080 para ensayo de corte directo. Para este ensayo necesitaremos una regla con al menos 20 centímetros de longitud, 2 escuadras, aproximadamente 100 gramos de material no cohesivo, una bandeja plana, una hoja de papel, una calculadora científica. Procedimiento. Una vez reunido todos los implementos necesarios, procederemos a realizar el ensayo. Teniendo el material, en este caso la arena, en un vaso o en un recipiente fácil de sostener, procedemos a ubicarlo a una altura de 20 centímetros de la superficie en que será vertida. Comenzamos a verter la arena procurando mantener la altura constante, la velocidad de vertido constante sin que sea muy rápido ni muy lento y que se vierta sobre el mismo punto, formando así una especie de pirámide o montículo. Tras verter la arena, se procede a medir la altura desde la base de la pirámide hasta el punto más alto sin tocarlo. Luego, se mide la longitud de la pared de la pirámide, desde la base hasta el punto más alto. Los datos de las mediciones son anotados y reservados para su posterior análisis. Este procedimiento se repite mínimo 4 veces, descartando cualquier repetición con fallas. Nótese que se virtió la arena sobre una hoja de papel. Esto es con el fin de facilitar la colección de la arena o el material que se ensaye para ensayar la próxima muestra. Se recolecta también los restos de material que quedaron dispersos en la bandeja a la hora de verter la arena, buscando así mantener constante la cantidad de material utilizado en cada repetición. Cabe mencionar que el material que se va a ensayar debió pasar por un proceso de secado natural, esto es, al sol, por algunos días, ya que una muestra húmeda de material dificulta el procedimiento del ensayo y altera los resultados. En este caso, a pesar que la arena utilizada en este ensayo estuvo una semana en proceso de secado, aún conserva algo de humedad debido a una onda tropical que ha mantenido el clima fresco y con poco sol, impidiendo el debido secado de la muestra de material recolectado. Por otro lado, el material debe ser lo más virgen posible, esto es, libre de agentes externos al mismo. En el caso de la arena, debe ser una arena limpia, es decir, sin grava ni conchas, solo arena. Para esto, la arena fue expurgada antes de realizar el ensayo. Hay que tener cuidado también de no tener ventiladores o abanicos encendidos durante el ensayo para evitar que la columna de aire disperse el material, de que se trata de un material algo fino y liviano. Existen tablas que dan el ángulo de fricción para materiales no cohesivos, por ejemplo, la ceniza con un ángulo de 40 grados, el acerrín con ángulos entre 30 y 45 grados, la arcilla entre 25 y 40 grados y la arena con un ángulo de 34 grados. Al finalizar el ensayo, compararemos nuestro resultado con estas tablas.
Análisis de los resultados. Una vez obtenidos todos los datos, se procede a realizar el análisis de los mismos. Podemos observar que lo que hemos obtenido son los datos de un triángulo rectángulo, su altura y su hipotenusa. Aplicando las propiedades geométricas de un triángulo rectángulo, podemos encontrar el ángulo de reposo del material, el cual será igual o similar al ángulo de flexión interna del mismo. Esto lo hacemos aplicando el seno inverso de la altura entre la hipotenusa. Una vez calculado el ángulo de cada ensayo, sacamos un promedio de estos ángulos y sería nuestro resultado final. En nuestro caso, el primer ensayo nos dio una altura de 3.6 centímetros y una hipotenusa de 8.2 centímetros, que nos da un ángulo de 26.04 grados. El segundo ensayo nos dio una altura de 3.9 centímetros y una hipotenusa de 8.1 centímetros, que nos da un ángulo de 28.78 grados. El tercer ensayo nos dio una altura de 3.8 centímetros y una hipotenusa de 7.9 centímetros, que nos da un ángulo de 28.75 grados. Y el cuarto ensayo nos dio una altura de 3.9 centímetros y una hipotenusa de 8 centímetros, que nos da un ángulo de 29.17 grados. Procedemos a promediar esos resultados y obtenemos que el ángulo promedio es de 28.19 grados. Como podemos observar en la tabla, nuestra arena se ubica en el rango entre 15 y 30 grados, categorizado como una arena muy mojada. Aunque para una arena seca el ángulo es de 34 grados, podríamos decir que la muestra no estaba tan mojada, ya que obtuvimos un ángulo de aproximadamente 6 grados menos. Algunos estudios indican y demuestran que hay una relación entre el ángulo de flexión interna y los parámetros de densidad relativa y relación de vacíos en suelos granulares, de modo que el ángulo de flexión interna aumenta cuando la relación de vacíos disminuye y la densidad relativa aumenta. De igual forma, este ángulo de flexión disminuye al aumentar la porosidad del material.